Se solicita a los diputados del PAN no obstruir la visibilidad del señor secretario hacia el Pleno ni tapar el escudo nacional. Ahí estamos bien. Gracias, presidenta. Adelante. Muy buenas tardes, señor secretario. La bienvenida a usted y a todo su equipo de trabajo. Señor secretario, este es prácticamente el tercer paquete económico que presenta usted ante esta soberanía. Y realmente, en todas las expectativas que nos ha hecho llegar año con año, ha fallado la precisión con que usted ha presentado este Permítame, paquete económico. diputado Telles Hernández. Sí. Con estas pancartas no logro ver el Pleno por un lado y me están señalando que el diputado Leonel Godoy está solicitando la palabra. ¿Pueden bajar, diputado? ¿Podría bajar? No logro ver al diputado. ¿Podrían bajar esta? Ya. Diputado Leonel Godoy, ¿con qué objeto solicita la palabra? Gracias, presidenta. Era precisamente una moción de orden. Volvieron a taparme la visión del diputado. ¿Podría bajar su cartel? Creo que es una falta de respeto. No se logra ver. Todos tenemos derecho a manifestarnos, pero creo que es una falta de respeto que se comete con la presidenta de la mesa directiva porque no se miraba. Agradecemos al diputado que ya nos hizo el favor de bajar su pancarta. Muchas gracias. Era eso, presidenta, una moción de orden para ese sentido. Gracias. Y gracias al diputado por bajar su cartel. Continúe el diputado Telles Hernández. Gracias, presidenta. En ese sentido, lo que nosotros vemos en este presupuesto es nuevamente una expectativa fantasiosa. Dicen que creceremos el próximo año entre el 2 y el 3% del PIB. Nada más falso. Solamente hay que ver las expectativas de organismos internacionales financieros y de calificadoras evaluadoras crediticias que han colocado el crecimiento de México en por lo menos 1.3%. ¿Cómo creer que se dará este crecimiento económico si durante todo el sexenio de López Obrador tuvo un mediocre crecimiento económico en nuestro país de apenas el 0.9%? Muy lejos, por cierto, del 2.5 de Enrique Peña Nieto y lejos del 2.1 de Felipe Calderón. Usted sabe perfectamente, señor secretario, que de no cumplir las expectativas de crecimiento se apretarán las finanzas públicas. Y esto irremediablemente nos va a tener que traer como consecuencia la contratación de más deuda pública. Y en este paquete económico se vuelve a trazar la ruta de 6 años de este gobierno, de este régimen, que lo único que han imprimido como sello es la deuda pública. Y hagamos un recuento. En toda la historia de México, para que lo entienda el auditorio, en toda la historia de México, la deuda pública ascendió a 10.5 billones hasta el año 2018. Y tan solo en 7 años de este mal gobierno se acumularán prácticamente 6.7 billones. Con esto quiero decirles que cerrará el 2025 con 8.3 billones de deuda adquirida únicamente por este gobierno. Es un crecimiento prácticamente del 80% en deuda. El sello característico de estos gobiernos es endeudar a los mexicanos. Y por cierto, señor secretario, los recortes son incomprensibles. No podemos creer que este paquete traiga un recorte a salud con 30,000 millones de pesos cuando hay 50 millones de mexicanos con carencias básicas en materia de seguridad, cuando no ha funcionado la megafarmacia que apenas surte 3 recetas en promedio al día, cuando no ha funcionado el sistema de salud y se han dejado hasta 15 millones de recetas médicas sin surtirse. Pero también, ¿cómo explica que hay 36,000 millones de pesos menos en seguridad, con la peor ola de violencia en nuestro país,
con más de 200,000 muertos durante este régimen oficialista. Y la presidenta le falló a México y le falla también al Congreso. Va al G20 a hablar de medio ambiente cuando aquí en México se le recortan recursos al medio ambiente por 26,000 millones de pesos. Es una gran incongruencia hablar de esto. Pero por si fuera poco, ¿qué pasa con la educación superior en nuestro país? No es posible que hoy se pretenda hacer un recorte de 5,300 millones de pesos a la UNAM, 3,000 millones de pesos menos al Politécnico, 350 millones menos a la UAM, 900 millones menos a la Pedagógica Nacional, todas escuelas públicas de nuestro país. No nos podemos explicar dónde está el error cuando deliberadamente se le recortan recursos a 11 instituciones de educación superior. Pero casualmente el error trae un incremento de 1,400 millones de pesos a las universidades creadas por este régimen, en donde solamente hay adoctrinamiento político, como son las universidades Benito Juárez. Por eso, presidente, también nos sorprende que en el sistema ferroviario que anunció la presidenta venga incluido el tren del despilfarro, el Tren Maya, el hoyo fiscal que no tiene llenadera, 40,000 millones de pesos más al Tren Maya cuando se supone que ya estaba terminado. Esto hará que este tren del despilfarro termine con 560,000 millones de pesos en su construcción, un sobrecosto considerable de 3.5 veces el costo original. Termino con mi pregunta, señor secretario. ¿Cuáles fueron los mecanismos? ¿Cuáles fueron las directrices? ¿Cuáles fueron los datos macroeconómicos y microeconómicos que se tomaron en cuenta para quitarle recursos a salud, a seguridad, a la UNAM, al Poli, para darle al Tren Maya y dejar en el desamparo a miles y millones de mexicanos? señor diputado. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias.